Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, página 10 del Tratado de Mikla. Dice la Mishnah, dice, En ben Shiloh לירושלים, אלא שבשילה אוכלים בקודשים קלים ומעשר שני בכל הרואה, ובירושלים לפנים מן החומה. Es decir, vamos a explicar esto, es decir, tenemos dos lugares. Lugar llamado Shiloh. Shiloh es el lugar donde fue establecido el Mishkan, el tabernáculo, ¿bien? Y Jerusalén, por supuesto, se refiere al Harabait, el lugar donde se construyó el Bet HaMikdash. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia que hay entre el Mishkan que había en Shiloh, cuando estaba ahí construido en Shiloh, y el Bet HaMikdash? Dice, la única diferencia ¿cuál es? Que en Shiloh se podía comer los Kodashim Kalim, es decir, hay algunos tipos de sacrificios que tienen una santidad menor que otros. Esos Kodashim Kalim se podían comer desde cualquier lugar donde fuese visible Shiloh, no hacía falta estar en Shiloh. Un Maaser Sheni, perdón, y también el Maaser Sheni, es decir, también el Maaser Sheni, que normalmente sabemos que se tenía que comer en Jerusalén, antes de que hubiese Jerusalén, se podía comer en cualquier lugar cercano a Shiloh desde donde fuese visible el Mishkan. Pero para Jerusalén, cuando ya existía el Bet HaMikdash, no era así. Solamente se podía comer lifnim min homa, es decir, dentro de la homa. Perdón. Muy bien, dentro de la homa, dentro de la muralla. ¿Se refiere a qué? Se refiere a la muralla de la ciudad. De Can, y tanto en Shiloh como en Jerusalén, Koche Kodashim, los sacrificios de mayor santidad, Nehalim Lifnim min Kelaim, solamente se podía comer dentro de los Kelaim. Los Kelaim son las paredes del Mishkan, a eso se refiere en Shiloh, y en Jerusalén se refiere a la Azara, adentro de lo que era el recinto del Bet HaMikdash. Ahora, la Mishnah trae una diferencia de más que había entre Shiloh y Jerusalén. Dice que Dushat, Shiloh, la santidad de Shiloh, Yesh Acharea Heter, es decir, una vez que dejó de estar el santuario en Shiloh, ese lugar perdió su santidad. Ukdushat Jerusalén en Acharea Heter, pero la santidad de Jerusalén no perdió su santidad después. Es decir, aquí a qué hace referencia. Está haciendo referencia a que después de que se destruyó el Mishkan en Shiloh, se permitieron nuevamente las Bamot que habíamos mencionado ayer. Y una vez que se destruyó el Bet HaMikdash en Jerusalén, no se permitieron las Bamot. Muy bien. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Shamati, yo escuché, Shemakivim Bebet Jonio Bismanaze. Ya sabes que yo escuché que en Bet Jonio se seguían ofreciendo sacrificios en nuestros días. ¿Qué es Bet Jonio? Bet Jonio es un Bet HaMikdash, es un altar con un Bet HaMikdash que construyó Jonio, que era el sobrino de Shimon HaTzadik, en Alejandría, en Egipto. ¿Por qué? ¿Y por qué se ofrecían ahí sacrificios? Porque puesto que se había destruido el Bet HaMikdash, entonces volvieron a permitirse las Bamot. Entonces trae la Gemara y explica las palabras de Rabbi Ishaq. Dice, Casabar, ¿qué es lo que parece que piensa Rabbi Ishaq? Bet Jonió, la Bet Abodazarahi, es decir, que ese lugar llamado Bet Jonió no era un lugar de idolatría. Casabar, Kedushat Rishonah, Kedushat Lesha'ata, Velo Kichal Atilabo, y él piensa entonces también Rabbi Ishaq que la santidad que recibió el Bet HaMikdash de Jerusalén es una santidad que recibió para el momento, que Dushat le shata, velo kicha le atilabo, pero no quedó con la santidad para de ahí en adelante, es decir, por eso se permitieron las bamot. Dichtiv, porque está escrito, kiloba te matata el amenuja belanajara. Dice la Torah, no vinisteis hasta aquí, hasta el lugar de reposo y de herencia. Y explicaron los sabios y dijeron, menujá do Shiloh. El reposo se refiere al Shiloh. Benajalá do Jerusalén. Y la herencia se refiere a Jerusalén. Ahora, en este pasuk, Makish Najalá Limnuja, es decir, une
el concepto de la Najalá con la Menujá, es decir, el Mishkan de Shiloh con el Betamigdash. Ma Menujá y el Shaharea Eter, igual que la Menujá, el Mishkan de Shiloh, después de ella se permitieron las Bamot, Afnajalá, también la Najalá, es decir, el Betamigdash de Jerusalén, y el Shaharea Eter también se debe permitir las Bamot después de él. Por lo tanto, piensa Rabbi Yitzhak que está permitido en este día, en esos días que no hay Betamigdash, de ofrecer sacrificios en Bet Jonio. Amarle le dijo, sí, le dijo a Rabbi Yitzhak, Amar, dijiste, Amarlehu, lo, dice, así es como tú dijiste, le preguntó. Sí, le respondió, no, yo no dije así. Amar Rabba dijo, Rabba, a Elohim, es decir, lo juro, Amara. Yo juro que Rabbi Yitzhak dijo esto. Ugemir nale mine, y nosotros lo aprendimos de él. Explica la cámara y dice, Mai tama kahadarbe. Entonces, ¿por qué motivo se echó para atrás de lo que dijo? Mishun Kashia, acaso de una dificultad que surgió una pregunta de Rav Mari, que puso Rav Mari. De motiv Rav Mari, Kedushat Shiloh Yeshacharea Heter. Es decir, estableció las palabras de Rabbi Isaac, Rav Mari, diciendo que la Kedushat de Shiloh, después de que se destruyó Shiloh, ya se permitieron las Bamot. Kedushat Jerusalén en Jarea Heter. Pero la Kedushat de Jerusalén, una vez que se destruyó, no permitió que se hagan Bamot. Veo de Tnan, y otra cosa que se enseñó en la Mishnah de Masejes de Bají. Mishebau Yerushalayim, es decir, cuando vinieron a Jerusalén a reconstruir el Bet HaMikdash, Nesru Habamot Veloya Lahem Od Eter, es decir, fueron prohibidas las Bamot y no se volvieron a permitir nunca más. Incluso que se volvió a destruir el Bet HaMikdash. Es decir, habla cuando volvieron en el primer exilio, después del primer Bet HaMikdash. Cuando construyeron el segundo Bet HaMikdash, nunca más se permitieron las Bamot. Vehi Haital en Najalá. Y eso es lo que quiere decir que Jerusalén se convirtió en la Najalá, en la herencia. Ahora, explica la Gemara y dice, Tanaí, en realidad, ¿sabes qué? Esto es una discusión entre Tanaí de Tania, como se enseñó en una bereita. Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, Shamati, yo escuché de mis maestros que Shayubonim Behal, que cuando estaban construyendo el Ejal, es decir, el Betamigdash, en la época de Ezra, Osim Kelaim la Ejal, es decir, hacían paredes alrededor del lugar del Ejal, Ukelaim la Ezra, y también hacían paredes para la Azara. Es decir, ponían postes para indicar por dónde iban a construir. Ahora, decía, ¿cuál es la diferencia? Bonim y Bajutz. Para el Ejal, para el lugar donde iba a estar el Kodesh HaKodashim y el Kodesh, se construía por fuera de esas filas, de esos postes. Ubazara Bonim y Bifnim, y en la Azara se construía por dentro. ¿Qué quiere decir? Amar Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua, Shamati, yo escuché de mis maestros, Shemakrivim Afalpish en Bait, es decir, que se se traen ofrendas, a pesar de que no hay Bait, es decir, no hay un lugar llamado Bait, un lugar que contenga. Por eso es que hacían primero los Kelaim, las ponían y construían el Ejal por fuera y el otro lo construía por dentro. ¿Por qué por fuera construían? Porque decían que todavía había santidad. Y los de la Azara, ¿por qué lo construyen por dentro? Para marcar que es un recinto cerrado. Veojlim Kodashim Koche Kodashim, y se comen todavía los Koche Kodashim, los sacrificios de santidad. Afalpi, Sheen Kelaim, a pesar de que no hay Kelaim, no hay paredes. Kodashim Kalim, Maaser Sheni, los Kodashim Kalim y el Maaser Sheni, Afalpi Sheen Homa, a pesar de que no hay muralla alrededor de Jerusalén. Mi pene, Kedushá Rishonah, ¿por qué? Porque la Kedushá primera que hubo en Jerusalén, cuando se construyó el primer Betamigdash, Kedushá le Shata, fue una santidad para ese momento. El Kedushá le Atitlabo y también fue Kedushá, santidad para siempre. Entonces dice la Gemara, Mijlal de Rabbi Eliezer Sabat, lo Kedushá le Atitlabo, es decir, sí, nos dijo aquí que esto es la opinión de Rabbi Yoshua, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
Es decir, Rabbi Yoshua fue el que dijo que hay que dushar para ahora y que dushar para el Atit Labo. ¿Qué quiere decir? Que Rabbi Eliezer no piensa que hay que dushar el Atit Labo porque hemos dicho que estaba basado en una mahloket, en una discusión entre Tanaim. Y si Rabbi Yoshua dice que la santidad de Jerusalén fue para ese momento y para siempre, quiere decir que el otro punto de vista, el que está en discusión con él, que es Rabbi Eliezer, no opina eso. Amarle, Rabina le Rabashi, dijo Rabina Rabashi, mi mai, ¿cuál es la prueba que tú traes de que esto es una mahloket de Tanaim? Dilma, a lo mejor, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Que Dushar Rishona, que Dushar le Sha'ata, que Dushar le Atitlabo. A lo mejor todo el mundo está de acuerdo que la santidad que recibió Jerusalén cuando se construyó el Betamikdash fue una Kedushá, una santidad para ese momento y para siempre. Dice, Umar, Mai, Dishmiale, Keamar. Umar, Mai, Dishmiale, Keamar. Y lo que un sabio escuchó es lo que dijo. Y lo que el otro sabio escuchó es lo que dijo. Es decir, Rabbi Eliezer dijo lo que escuchó. Rabbi Yoshua dijo lo que escuchó. Es decir, como que quien dijo la enseñanza dijo las dos cosas. Y si me vienes a decir que la in de Rabbi Eliezer la malí, ¿para qué necesitaban entonces Rabbi Eliezer los que la in, extender esos postes para hacer paredes? Niuta de alma. En realidad no era para marcar un lugar que se llama Bait, que contenga algo, sino que simplemente era para ser recatado y discreto en la construcción. Ela, entonces, Kihane Tanai, los Tanaim, los sabios, que están en las dos Beraitot que tenemos delante, discutieron, ¿acaso si la Kedushá primera es una Kedushá para siempre o no? De Tania, como se enseñó en una Beraita. Amar Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, dijo Rabbi Ishmael, le dijo Rabbi Yossi. Lama Manu Jajamim et Elu. Es decir, ¿por qué los sabios nombraron específicamente 8 ciudades? Es decir, para llamarlas que son ciudades que estaban rodeadas de muralla desde la época de Yoshua. Shekeshealu Benei Agola. ¿Por qué? Porque cuando subieron los exiliados en la época de Ezra, Matsu, Elu, se encontraron con estas ciudades, Bekitshum, y las santificaron. Es decir, las marcaron para que recibiesen la santidad de la tierra de Israel. Es decir, eso es la tierra de Israel y entonces recibía la santidad de la tierra de Israel. Era Arishonot, perdón, Abad Arishonot. Pero las primeras, es decir, el resto de ciudades que estaban ahí rodeadas de murallas, Batlu Mishebatla Ares, es decir, perdieron su santidad desde el momento en el cual se destruyó la tierra de Israel y ya no se les llama ciudades amuralladas. Alma, que vemos de aquí, Casabar, que opina Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, que Dushar Rishona, que Kichá le Sha'ata, velo Kichá le Atitabu. Es decir, la santidad que hubo primero con el Betamikdash fue una santidad que duró para ese momento, pero no para el futuro. ¿A qué está hablando aquí? Está hablando específicamente de 3 mitzvot que tienen que ver con las ciudades amuralladas. Una mitzvah es la lectura de la Megilá, como sabemos, que leen el día 15. Otra es la que tiene que ver con el Yobel y el retorno de las tierras. Dijimos que una casa que se vende dentro de una ciudad amurallada, si no recompra la casa al cabo de un año, esa casa parte de la tsemitud y ni siquiera con el Yobel se redime. Entonces, por eso a eso se refiere con la Kedushá. Es decir, que las marcaron como ciudades amuralladas con respecto a estas leyes. La tercera es la ley que tiene que ver con el Metzorah. La persona que tenía Zarat, como estuvimos estudiando ayer, es una persona que tenía que salir fuera del campamento. Y en una ciudad amurallada que es fuera del campamento, fuera de los límites de la muralla de la ciudad. Entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando volvieron los Olebabel, se encontraron con 8 ciudades y a esas 8 ciudades les dieron santidad. ¿Qué quiere decir? Que les hicieron recaer sobre ellas estas leyes. Ah, y el resto de ciudades no. ¿Qué quiere decir? Las que estaban antes. ¿Qué quiere decir? Que la Kedushá que recibieron en su momento esas otras ciudades es una Kedushá que desapareció en el momento en el que se destruyó el Betamikdash. Es decir, Kitshale Sha'ata, velo Kitshale Atitlam. Amar Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi, dijo Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, Veji Elu Bilbadayu, dice, no, perdona, ¿y acaso solamente esas 8 ciudades había? ¿Való que van a Neymar? ¿Acaso no está dicho? Shishim Ir, Kol Hebel Argov, es decir, todo el lugar llamado Hebel Argov tenía más de 60 ciudades.
Uchtiv, y está escrito en el versículo, Kol Ele, todas estas ciudades, Kol Ele Arim, Betzurot, Jomá, Geboá, Delatay, Mubaría. Es decir, son ciudades fortificadas, con muralla muy alta, con puertas, con cerrojo. Bien, entonces vemos claramente que son ciudades que se las llama ciudades amuralladas. Y eso es antes de la época de Yoshua, quiere decir que cuando Yoshua entró, seguro que esas ciudades estaban amuralladas. Ela, Lama, Manu, Jajamim. Pues entonces, ¿por qué los sabios solamente nombraron a estas 8 ciudades? Es decir, ¿por qué? Porque cuando subieron los habitantes de la Golá con Ezra, encontraron solamente a estas 8 ciudades. Y a esas fueron las que santificaron. ¿Sí? Ahora pregunta la cámara inmediatamente, corrige y dije, ¿Kichum? ¿Qué quiere decir? La santificaron los habitantes de la Gola. Hasta hambre, lotzrija likdusha. He aquí que tú ahora mismo me has dicho que no necesita kedusha, no necesitas el concepto de bait, de contenedor. Ela, entonces, ¿qué quiere decir? Matzuet elu umenaum. Es decir, que a esas ciudades que encontraron las nombraron, ¿sí?, ciudades amuralladas desde la época de Yoshua. Veló elu bilbad, y no solamente esas 8 ciudades. Ela, sino que Kol, Sheta'ale, Leja, Masores, Belladeja, Meaboteja, Shemukefet, Joman, Mimot, Yoshua, Binun, Kala Mitzvot Alalu, no Hagimba. Ni Pene, Shekedusha, Rishona, Kicha, de Sha'atá, de Kicha, le Entonces, añade la verdad y dice, no solamente estas 8 ciudades, sino tienes que saber que toda ciudad que tú has recibido por tradición de tus padres, que es una ciudad que estaba amurallada desde la época de Yoshua bin Nun, en ellas se cumplen esas 3 mitzvot que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Justamente por lo que estamos diciendo, que la santidad que recibieron en su momento es una santidad para el momento y para siempre. Kasha de Rabbi Ishmael a de Rabbi Ishmael. Entonces esto presenta una dificultad de Rabbi Ishmael contra la opinión de Rabbi Ishmael. Tretanae aliva de Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi. Esto es como responde la Gemara dice. En realidad son 2 Tanaim, 2 sabios, que están trayendo la opinión de Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi. Y también se quiere decir, Rabbi Elazar va Rabbi Yossi Amra. Es decir, que la segunda veraita la dijo Rabbi Yossi, Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Yossi. De Tania, como se enseñó en una veraita. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Yossi dice, Asher lo Jomá. Es decir, que tenga Jomá, ¿sí?, una muralla. Y ahí explicaron, dijeron, Afalpiche en lo, Akshav, allá lo Kodem Lahem. A pesar de que ahora no tenga, si tuvo antes, entonces se la considera Ir Jomá. Bueno, a partir de aquí la Gemara nos va a traer algunas explicaciones sobre los versículos de la Megilá de Esther. Dice así, la Megilá de Esther comienza con el versículo que dice, Vayhi bimea Hashverosh. Ocurrió en los días de Hashverosh. Amar Rabbi Levi, dijo Rabbi Levi, Veitme, y hay quienes dicen que fue Rabbi Jonatán, perdón. Lavar de Masores Belladeno, es decir, tenemos una tradición en nuestras manos, Meanshek en esta desde los hombres de la gran asamblea, Kolma Kom Shenemar Vayhi, Enoela Leshon Tzahar. Siempre que se introduce algo con la palabra Vayhi y ocurrió, viene a traer algún tipo de desgracia. ¿Cómo lo vemos? Vamos a ver los ejemplos. Dice, Vayhi bimea Hashverosh. Ocurrió en los días de Hashverosh. ¿Cuál fue la desgracia? Hamán. Vayhi bimea Shefot HaShofetim. Ocurrió en los días en los que juzgaban los jueces. ¿Sí? ¿Cuál fue la desgracia? Haba Raab. Es decir, dice, continúa el versículo y dice, Vayhi Raab Bares. Y hubo hambre en la tierra. Vayhi ki ejel Adam la rob. Y ocurrió cuando el hombre empezó a multiplicarse en la tierra. Y empezaron a transgredir. ¿Cómo sigue? Vayar Hashem Kirabat Ra'at Adam. Es decir, ahí Hashem decidió enviar el diluvio. No, también dice, Vayhi bin Soa Benosami Kedem. Y ocurrió que cuando viajaron desde el este, ¿qué pasó? Vinieron a construir la torre de Babel. ¿Y cómo acabó? Haban ibne lanu ir. Dijeron, vayamos a construirnos una ciudad. Y después vino Hashem y dispersó a todos los habitantes de Babel. También ocurrió así, dice, Vayhi bime Amrafel. Ocurrió en los días de Amrafel. ¿Qué era? Eran los días de Abraham. ¿Sí? Los 5 reyes que se rebelaron contra los 4 reyes y eso trajo la guerra. Y así empieza el tema. Vayhi bime Amrafel. Asumil Hamá. Empezaron la guerra.
Siguiente, Vayhi Biyot Yoshua Birijó, cuando Yoshua estaba en Jericó, ya que vimos el otro día, que vino el ángel con la espada en su mano, ¿sí? Esa es la desgracia, Bejarbosh el Ufabillado. Siguiente, Vayhi Hashem et Yoshua, Hashem estuvo con Yoshua después de la conquista de Jericó, pero, ¿qué pasó? Veim Alú Bene Israel, es decir, los hijos de Israel tomaron en secreto del botín de Jericó lo que estaba prohibido. Siguiente, Vayhi Ishachar Mina Ramataim, y fue un hombre de Ramataim, Sofim, del Har Efraim, del monte de Efraim, que se llamaba el Caná, el padre de Shemuel. ¿Y cuál fue la desgracia? Que Haná Aher, Vashem Sagar Rahma, que el Caná amaba a Haná y Hashem cerró la matriz de Haná, no podía tener hijos. Siguiente, Vayhi Kizaken Shmuel. Y fue cuando Shmuel se hizo anciano. ¿Qué pasaba? Veló al Jubaná, sus hijos no siguieron sus caminos y fueron malos jueces que estaban desviados del camino correcto. Vayhi David lejol de Rahab maskil, Vashem imo. Dice el versículo que David fue maskil, en todos sus caminos fue inteligente y Hashem siempre estaba con él. Y después dice el versículo, dice Vayhi Shaul oyen et David. Y aquí que Shaul miraba con malos ojos a David. Siguiente dice, Vayhi ki yashev hamelech bebeto. Y ocurrió que cuando el rey se sentó en su casa, es decir, David volvió de la guerra, dice, verdad kata lo tibne abai. Hashem le dijo, pero tú no vas a construir el Betamikdash. Pregunta la Gemara y dice, reactiv, si está escrito en cuanto a la inauguración del Mishkan, es decir, me está diciendo que siempre que dice Vayhi es una desgracia. Vayhi Bayom Hashemini fue al octavo día, ¿sí? Que era el octavo día de los Miluim, que era el 1 de Nisan, que es el día en el cual se inauguró el Betamikdash. Betania se enseñó en una vereta. Oto Ayom, en ese día de la inauguración del Mishkan, hubo una alegría tan grande para Kadosh Baruj Hu que Yom Shenibreu Bo Shamayim Baaretz, como el día en el cual fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, ¿y de dónde lo sabemos? Dice, Ktibaja está escrito aquí en cuanto a la inauguración del Mishkan, Vayhi Bayom Hashemini, para el octavo día. Uktibatam, y está escrito ahí en la creación del mundo, Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad. Fue la noche, fue la mañana, un día. Entonces, Shehiv, Nadab, Babiu. Pero sí que ocurrió algo triste en ese día de la inauguración del Mishkan. ¿Cuál fue? Que murieron Nadab y Abiu. Ahora pregunta la Gemara nuevamente. Dice, Beactiv, pero espérate, dice, está escrito Vayhi, Bishmonim Shana, Be'arbame Shana. Fue al cabo de 480 años. Es decir, ahí es cuando viene a hablar sobre la inauguración del Bet HaMikdash. Ahí no hubo ninguna desgracia. Entonces responde y dice, y además está escrito, Rachel. Cuando Jacob vio a Rachel, que sacó la piedra del pozo, ¿sí? Y además está escrito, fue la noche, fue la mañana. Un día, de Aika Sheni, y también segundo día, de Aika Shelishi, también tercer día, de Aika Tuba, todos los demás días. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Kol Vaihi, todo siempre que pone Vaihi, Ika Aji, Veika Aji. Y puede ser que sea algo positivo, algo bueno, o una desgracia. Pero siempre que pone Vaihi Bime, es decir, las dos palabras, y ocurrió en los días, Enoel Aleshon, o sea, solamente ahí se refiere a un tipo de desgracia. ¿Cómo lo vemos? Dice Hamishah, solamente hay 5 así. ¿Cuáles son? Vaihi Bime Hashverosh, el que acabamos de decir. El rey fue en los días de Hashverosh. Vaihi Bime Shefot Shofetim, y ocurrió en los días en los que juzgaban los jueces. Vaihi Bime Amrafel, y ocurrió en los días de Amrafel. Vaihi Bime Ahaz, ocurrió en los días de Ahaz, que hubo una guerra con Arás, el rey de Israel. Vaihi Bime Yehoyakim, y fue en los días de Yehoyakim, que fue cuando comenzó el exilio del pueblo de Israel, que llevó a la destrucción del Bet HaMikdash. Es decir, esos 5
son realmente la Shon Tzar. Muy bien. Veamos Rabbi Levi, dijo Rabbi Levi, Dabar de Masores de Yadenu Meaboten. Tenemos otra tradición de nuestros padres. Dice, Amotz, el señor llamado Amotz, ¿sí? Ve Amatzia y Amatzia, Ahimayu, eran hermanos. Mai Kamash Malan, ¿qué es lo que vamos a aprender de aquí? Quijade Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatán. Aquello que dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatán. Kol Kala, toda novia, o toda nuera. Sheitzen Bet Jamia, que es recatada en casa de su suegro. Zohab y Mimena Melachim Uneviim. Tiene el mérito de que salgan de ella reyes y profetas. Menaran, ¿de dónde lo sabemos? De Tamar, de Tamar. Dichti, porque está escrito. Vayar Ea Yehuda, y la vio Yehuda, vaya Shevea Lesdoná, Kiji se tapanea. Es decir, Yehuda la vio a Tamar, sentada en el camino, en la encrucijada de caminos. Y pensó que era una prostituta. ¿Por qué? Porque se había tapado el rostro. Ahora, Mishum, Kiji se tapanea, vaya Shevea Lesdoná. ¿Acaso porque se había tapado el rostro pensó que era una prostituta? Dice, Ela, Mishum de Kisetapanea Bebet Jamia, lo Havayadale. Dice, no, al contrario. Dice, ahí lo que hizo Tamar fue destaparse la cara. Pero que siempre en casa de su suegro llevaba la cara tapada. Bien, ahora dijimos que toda nuera que guarda Siniut en la casa de su suegro, tiene el mérito de tener reyes y profetas. Entonces, Tamar, ¿qué tuvo? Dice, Melahim, ¿qué rey salió de Tamar? David Amelech, por supuesto. Bien. Ahora, ¿qué profeta? Nevi'im, ¿cuál es? De Amar Rabbi Levi, dijo Rabbi Levi, Masores de Yadenu me aboten. Tenemos la tradición en nuestra mano de nuestros padres. Amos ve Amatzia Ahimayu. Que Amotz y Amatzia eran hermanos. Es decir, Amatzia era familia de la tribu de Yehuda. Amotz era el padre de Yeshaya. Entonces tenemos que de Tamar salió, por un lado, David Amelech, que fue rey, y por otro lado, Yeshayahu Ben Amotz, que fue profeta. Y está escrito Hazón Yeshayahu Ben Amotz. Muy bien. Damar Rabbi Levi, dijo Rabbi Levi, Dabar de Masores de Yadenu Meabotenu. Tenemos esta tradición en nuestras manos. Mekoma Aarón, el lugar que ocupaba el Aarón Aberit, el arca de la alianza, enominamidad, es decir, no tiene medidas. ¿Qué quiere decir? Que el lugar que ocupaba el Aarón HaKodesh dentro del Kodesh HaKodashim no ocupaba ningún lugar. Estaba ahí físicamente, ocupaba un lugar, pero realmente cuando medíamos no ocupaba ningún lugar. Era un milagro. ¿Sí? Dice Tanya Namiaji, así también se enseñó en una vereita. Aarón, ya está Moshe, el Aarón que hizo Moshe, Yeshlo es el amot, tenía 10 amot. Entre el Kodesh HaKodashim que hizo Shlomo para cada lado. Y está escrito Belifnea Debir, delante del Debir. El Debir es la casa, el lugar del santuario. Encima Mamá Ore. Tenía una longitud de 20 amos. Ahora dice Tibi, está escrito que Nafa Kerub Aehad es el amot. El ala de un Kerub eran 10 amot. Nafa Kerub Aehad es el amot. Y el ala del otro Kerub eran también 10 amot. ¿Y acaso los querubín no estaban a los dos lados del Aarón? ¿Sí? Y toda la casa, todo el santuario no tenía más que 20 amot de ancho. Entonces las alas se darían con las paredes. Entonces si es así, caché, Aarón, Gufe, Eja, Habakai, donde estaba justamente el Aarón. Es decir, si las alas de los malajim ya estaban de un lado y para el otro, deberían estar tocando las paredes. ¿Dónde se encontraba el Aarón? El Alab, Shema Miná, ¿acaso no aprendemos de aquí? Benesa y Omed, que el Aarón se mantenía por milagro en ese lugar, es decir, no ocupaba espacio. Jonatán, dijo Rabbi Jonatán, Patach le petijá le hay parshata. Es decir, ahora vamos a ver 3 sabios o 4 que siempre que empezaban a estudiar y a hacer una terashá sobre Megilat Esther, comenzaban de la misma manera. Entonces, ¿cómo empezaba Rabbi Jonatán? Empezaba diciendo, Meaja, Kamti Alehem, etc. Veichrati Lebabel, Shem, Ushear Benin, Benejet Neumash. Es decir,
Cada una de estas palabras del versículo las van a interpretar. Dice, Shem Zakta. Es decir, que el pueblo de Israel en Babel no tenía una escritura propia, sino que utilizaban con las escrituras de los otros pueblos. Para cuando dice el versículo Shear, el resto, Zelashon, ese es el idioma, ¿sí? Que olvidaron su idioma en Babel. Ahora, Nin, que es Nin es el bisnieto, Zemalhut se refiere al reinado, ¿sí? Así uno de los nombres del rey dice es Yinon. Yinon de Eliyan y Sholeach es uno de los nombres del Mashiach. Y aquello que dice que va a destruir Babel, dice Banejet Zobashti. Es decir, dijo el versículo, Banejet. Y el nieto, ¿quién es el nieto en el versículo? Es Vashti. ¿Por qué? Porque Vashti era la nieta de Nebuchadnezzar, el malvado. Rabbi Shmuel Bar Nachman, ¿cómo empezaba su derashá? Patach le pitje lehai parashta. Así empezaba su explicación de Miglat Esther. Meaja, de aquí de este punto. Dice, Tajat Atzutz Yaale Berosh, Betajat Asirpad Yaale Hadas. Es decir, entonces dice, en lugar del Naatzutz, que es un tipo de árbol espinoso, Yaale Berosh, estará el ciprés. Betajat Asirpad, la ortiga, Yaale Hadas, habrá mirto. Entonces explica, dice, Tajat Naatzutz, el árbol espinoso. Es decir, Tajat Aman Rasha. En lugar de Aman Rasha, ¿a quién puso? Es decir, Shasa im Atzmo Abodazara, que él mismo se hizo a sí mismo como si fuese él una idolatría. Y porque está escrito, Behol Anna Atzutzim, Ubehol Nahalolim, es decir, un versículo que habla sobre el tema de los Naatzutzim, es decir, Naatzot. Ahora, ya Aleveros, va a venir el ciprés. ¿Quién es el ciprés? Es de Mordejai, es Mordejai. ¿Por qué? Shenikra Rosh Lejola Beshamim, porque se le llamó la cabeza, el primero de todos los perfumes. Sheneemar, como dice el versículo, Beatacas Leja Besamim Rosh, ahora toma para ti especias aromáticas, Mar Deror, mirra Deror. Bien, ¿cómo explican el versículo Morderor? Dice, Metargeminan, la traducción de Morderor es Mari Dagia. Es decir, Maridagia es algo que suena parecido a Mardijai, Mordejai. Por eso dice que él era Rosh Besamim. Bien. Ahora, Tajat, Asirpad en lugar del cardo. Tajat, Bashti, Rasha'a, en lugar de Bashti la malvada. ¿Por qué se llamaba Sirpad? Bat Benosh el Nebuchadnezzar Rasha. Era la nieta de Nebuchadnezzar, Shesaraf Refidat Bet Hashem, que quemó el suelo de la casa de Hashem. Sí, porque está escrito, como sabemos que es eso, Refidatot Zahab. Es decir, que todo el suelo estaba recubierto de oro. Shei Zahab. Ahora, ya le Hadas. En lugar de eso va a venir el Hadas. ¿Hadas qué es? Zo Esther Atzadeket, es Esther. ¿Por qué? Porque se llamaba Hadasá. Como dice el versículo, Vaihi Omen et Hadasá, que Mordejai había apadrinado a Hadasá, que es Esther. Ahora, Veaya la Shem Leshem, será para Shem como nombre. Zo Mikra Megilá, eso es la lectura de la Megilá. Leot Olam Lo Ikaret, es decir, para nunca será destruido. Elu Yemea Purim, se refiere a los días de Purim que nunca van a dejar de celebrarse. Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Patach le Pitja le Hai Parashta. Empezaba así su enseñanza sobre la Megilá de Esther. Meaja, de este punto. Igual que como Hashem se regocija de haceros el bien, Caen y Asís, etc. También así Hashem se va a regocijar cuando os va a hacer el mal, porque no habéis cumplido con la Torah. Ahora, lejerá etgen, para haceros el mal, perdón. Umihadi, y acaso Hashem se alegra. Umihadi akadosh baruchu, bemaparatan shel reshaim, cuando los malvados caen. Reactiv si está escrito. Betet lifne ajalutz. ¿Sí? Cuando empezaron a Sheithilu, a Meshorerim, Latet Rishonim mul Amón, cuando salieron a la guerra contra Amón, Veombrim, y dijeron,
Hodul Hashem, Kilo Namchazdo. Alabemos a Hashem porque para siempre es su bondad. Ah, ¿qué es lo que le falta a este versículo? Normalmente decimos Hodul Hashem, Kitov, que es bueno. Entonces por eso dice que como está faltante, es porque no estaba alegre. La madre Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan y Penemar lo neemar Kitov. ¿Por qué no dijo Kitov? ¿Sí? Que es bueno. Dice, Behodaazo, porque a fin de cuentas Hashem no se alegra cuando caen los malvados. Tamar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, ¿qué significa el versículo antes de la apertura del Mar Rojo? Velo Karabzel de Kolalaila, que no se aproximaron el uno al otro durante toda la noche. Dice, Bikshu Malachea Sharet Loma Shira, los ángeles ministeriales quisieron pronunciar una Shira, un cántico de alabanza a Hashem. Amar Kadosh Baruj Hu dijo Kadosh Baruj Hu, Maasei Yadai Tovim Bayam, la obra de mis manos se está ahogando en el mar. Vosotros estáis cantando un canto con alegría. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Enoshesh, Enosas. Es decir, Akadosh Baruj Hu no se alegra. Abalajerim, pero otros, ¿sí? Es decir, los no judíos, así, Mesís. Hashem los va a hacer que se alegren. Vedai Kenami, y también está bien dicho, es marcado y meticuloso aquello que está escrito, Ken y Asís. Es decir, como lo dice con Hirik y Asís. ¿Sí? Pero no dice Bloketiv y Asus. Es decir, no es Hashem el que se va a alegrar, sino que Hashem va a hacer que se alegre. Shmamina, efectivamente. Rabbi Abba Barcana, dijo Rabbi Abba Barcana, Patarle, empezaba su drashá sobre Migrat Esther, Lehai Parashta, Meaja, de este lugar. Dice, Le Adam, Shetov Lefanav, Natan Jochma, Badaat, Besimcha. Para la persona que es buena frente a él, le dio sabiduría, entendimiento y alegría. ¿A quién hace referencia este versículo? Mordejai, hace referencia a Mordejai al Tzadik, el justo. Velajote Natan Inyan Leesov Velignos. El malvado le dio la posibilidad de, perdón, esta es la referencia a Amán, ¿sí? Le dio la posibilidad de echarse para atrás. Pero dice, esto es Amán. ¿Por qué? Dice, la Tov Livne Elohim, es decir, dar lo bueno delante de Dios. De Mordejai y Esther. Estos son Mordejai y Esther. Shekiblu, Etkola, Rehush, Sheasaf, Amán, al que recibieron toda la riqueza que había amontonado Amán el malvado. Yichtiv, como está dicho, Batasem Esther et Mordejai al Betamán. Que Esther puso a Mordejai al cargo de la casa de Amán el malvado. Por último, Rabba Bar Ofran, dijo Rabba Bar Ofran en cuanto a estos versículos. Que Patajle, Petijá, Lehai Parashta. Empezó a explicar esta parasha, Miaja, de este lugar. Dice, Besanti, Kis'i, Be'elim, Be'elam, es decir, que ahí estuvo Shoshana Birá, la capital de donde ocurrió la historia de Esther. Dice, yo puse mi silla en Elam. Elam se hace referencia a Babel. Beibati Misham Melech Besarim. Ahora, Melech Zo Bashti. El rey se refiere a Bashti. Sarim, ¿quiénes son los ministros? De Haman Rasha Ubanav. Shayu Sarim Bemalhut Hashverosh. A eso se refiere el versículo, a Amán el malvado y a sus hijos porque eran ministros importantes en el reinado del rey Hashverosh. Hasta aquí llegamos nuestro día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos encontraremos mañana.